Bueno, pues ahora vamos con nuestra segunda entrevistada de esta transmisión. Me da muchísimo gusto recibirla. Se llama Kenia Giselle Muñiz Cabrera, se está inaugurando como diputada federal. Hola, querida Kenia. A ver, cuenta un poco de ti. Tienes 34 años, eres veracruzana, fuiste Premio Estatal de la Juventud, eres fundadora también de una organización de la sociedad civil, Recapacidad y Libertad. Sí, oyeron bien, Recapacidad y Libertad, algo que fue una palabra que se inventó una sobrina tuya, ahorita nos cuentas un poquito más. Adquiriste discapacidad motriz hace 14 años y eres integrante ahora de la bancada de Morena. Gracias, Kenia, por estar aquí, bienvenida. Hola, Katia, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, la agradecida soy yo. Es un verdadero honor estar en este espacio contigo. Te agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, antes de empezar, efectivamente, yo soy Kenia Muñiz Cabrera, soy veracruzana, orgullosa y felizmente veracruzana. Y me describo, bueno, yo tengo 34 años, tengo cabello chino, castaño oscuro. Uso lentes, traigo también unos aretes bien grandes. Hoy fue el día de los aretes grandes. Sí, perdón. Y una blusa negra. Al fondo tengo algunas flores y colores otoñales, naranjas. Y bueno, esa soy yo a grandes rasgos. De manera general, para quien no pueda ver, más o menos sepa cómo estamos. Y bueno, efectivamente, a partir de 2012 que yo adquiero una discapacidad por una caída en casa, y también siempre les digo que las personas de pronto, como siempre lo hemos dicho en este mundo de la discapacidad, la gente sin discapacidad de pronto se nota o se siente muy aparte, ¿no?, del mundo de discapacidad, como si nunca fuera posible que fuéramos a estar en este lugar, y la verdad es que no es así. Digo, yo ya lo viví, estuve 22 años de mi vida sin una discapacidad, y a los 22 por una caída en casa, que es lo que quizá mucha gente ni pensaría, ¿no?, que sucede, pero sucedió. Entonces, a partir de 2012, bueno, se abre una puerta totalmente distinta a la vida y te das cuenta de muchas cosas. Y fue ahí que un tiempo después de rehabilitación y muchas cosas, en 2015. Es importante hablar de que cuando te pasa algo así, es obvio que tienes que tener un duelo y trabajarlo, ¿no? Claro. Claro, y está bien satanizado también el asunto del duelo, porque de pronto se tiene también esta creencia de que te pasa algo y simple y sencillamente tienes que salir sí o sí adelante a costa de lo que sea y como sea. Y no es fácil, no es fácil. La verdad es que se vale, yo siempre lo he dicho, se vale tener un duelo, se vale que duela, ¿no? Se vale tener esta perspectiva de, ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿no? Porque si no nos lo preguntamos, ¿cuándo nos vamos a responder? Al final del día tenemos que pensar de manera diferente en el momento que nos pasa lo que sea que nos pase en una situación de dolor, y a partir de esa pregunta, ¿qué voy a hacer?, entonces es tomar un camino diferente, ¿no? Pero se vale totalmente. No podemos asumir que simplemente porque tenemos el respaldo familiar, de amigos, lo que sea, simple y por arte de magia ya todo se arregló y todo está bien. Y no es así, es un proceso muy personal e independiente del apoyo y respaldo familiar y de amigos, es un proceso muy personal el que se vive en esta situación, y que tenemos que enfrentarlo, y tenemos que, lejos de decir no tengo miedo a nada, no, es reconocer que tenemos miedo y que con ese miedo podemos seguir adelante y podemos abrazar ese miedo y continuar, ¿no? Creo yo que eso es fundamental, no decir soy maravilloso, no pasa nada y seguimos como si nada hubiera sucedido, porque no es así. La vida sí o sí cambia. También, ¿no? Es como uno de los extremos, ¿no? O pobrecita o superheroína, ¿no? Así es. Sí se tienen como esas dos perspectivas, como de, bueno, tiene una discapacidad el superhéroe, porque ha hecho, porque ha seguido adelante.
Pues no es cuestión de heroísmo, es cuestión de vivir, nada más, y que no deberíamos tener esta admiración. Recuerdo cuando hace algún tiempo se graduó la primera persona con síndrome de Down de la universidad y fue noticia nacional, ¿no? Y digo, qué bueno, hay que reconocerlo, pero no tendría por qué ser una noticia nacional si garantizáramos en su totalidad el acceso a la educación, sería algo natural. Ah, En este sí, sí, hay un pendientazo ahí. Bueno, hay muchísimos pendientes que te cuento yo, Kenia, que además has sido funcionaria pública en Veracruz y todo, pero quiero que me cuentes de tus planes para esta legislatura. Me gustó mucho leer la entrevista que te hizo Ivonne Melgar para yo también, que le hizo a 10 diputados y diputadas con discapacidad, que además fue un honor que una reportera como Ivonne haya colaborado con nosotros. Y tú hiciste mucho énfasis en la accesibilidad como una llave para abrir otros derechos. Y me encantó que quieres proponer una ley general de accesibilidad. Cuéntame más. ¿Y de Sí, qué es manera correcto. vas a apoyar? No, hombre, de todas las maneras del mundo, yo creo que también soy la más fiel creyente de que la unión definitivamente nos hace más fuertes y que tenemos que trabajar juntos sí o sí, porque ya lo hemos visto, ¿no? Siempre el trabajo en equipo va a ser mejor porque lo que no se le ocurrió a uno, se le ocurrió a otro. El que no conoce una parte, lo conoce el otro y es complementarnos. Entonces, yo más que bienvenidos son todos para trabajar juntos. Y sí, el tema que a mí siempre he considerado más importante en el tema de discapacidad es justo la accesibilidad, que de hecho platicando hace años que estuvimos trabajando también acá en Veracruz con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, eh, haciendo un pequeño análisis de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de pronto se puede interpretar como que genera nuevos derechos para las personas con discapacidad o específicos, y no es así, es simplemente directrices, no líneas que tenemos que seguir para garantizar los derechos para las personas con discapacidad. Sin embargo, encontramos que sí, hay un derecho específicamente que sí enmarca la convención, que es justo el de accesibilidad, que va en razón de las personas con discapacidad por cuestiones de los ajustes razonables, del diseño universal, etcétera. A ver, Entonces, ahí tiempo para explicar qué es un ajuste razonable. Ajustes razonables son una medida temporal que se hace para garantizar que una persona con discapacidad acceda a sus derechos. Una rampa podría ser un ajuste razonable. Una adaptación a un currículum podría ser un ajuste razonable. Talleres como los que diste tú a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde seguramente una persona sorda, por ejemplo, ¿no? Necesita un intérprete en lengua de señas como lo tenemos ahorita con Adriana, para acceder a la justicia, es otro ajuste razonable, ¿no? Entonces, pero tú te quieres entrar en accesibilidad. Cuéntame, ¿ya tienes un borrador de la ley general? Sería fantástico tener una ley general. fantastiquísimo sería. Estamos ya trabajando en la iniciativa como tal, porque no es fácil, la verdad es que es un reto bien grande que me impuse a mí misma lograr este tema de la ley general, pero es absolutamente necesario, reitero, la, la prisa que tenemos, porque tenemos una deuda bien grande en el sentido de accesibilidad para las personas con discapacidad, y justo esos ajustes razonables que también desde que adquieres una discapacidad, pero no tienes que adquirir una discapacidad para saber las necesidades, tienes que adquirir conciencia, ¿no? Exacto. Y en ese sentido saber, ok, si esta persona no puede escuchar, ¿qué necesita? Bueno, una forma de comunicación, justamente en este sentido, como la lengua de señas mexicana. Entonces, para tener un acceso a la justicia, ¿qué necesitamos? Un intérprete de lengua de señas mexicana. Para una persona que no puede ver, entonces necesitamos un formato en braille. Para una persona con discapacidad intelectual de lectura fácil, Exacto. para una persona en silla de ruedas, que haya rampas y pueda poner una denuncia, ¿no? Oye, Entonces, en ese sentido, ¿y esta ley sí, general sería de accesibilidad física y a la información también?
Bueno, es que justo a eso voy. La accesibilidad desde el concepto como tal sí implica los tres ámbitos, que es el aspecto arquitectónico, físico, que implica rampas, pasamanos, elevadores, escalones incluso, porque también aquí hay una deuda que tenemos bien grande y ya platiqué con un amigo grandísimo que tenemos aquí en Veracruz, él se llama Jacob, de talla baja. Tenemos una enorme deuda con incluir a las personas de talla baja en los temas de accesibilidad y también estamos considerando las medidas que ellos necesitan para, gracias, para para su accesibilidad, ¿no? Para su pleno desarrollo. Entonces, ahí implicaría también esa parte en lo físico y arquitectónico. Pero vamos a los otros dos conceptos, que es acceso a la información y comunicación, telecomunicación también, es decir, que las páginas tan solo gubernamentales tengan la accesibilidad necesaria Y por para favor. que conozcamos la información. Digo, es un derecho el acceso a la información, pero si no tenemos la accesibilidad, ahí se ve coartado, ¿no? Y por último, el transporte público, que son los tres Ok. ámbitos, ¿no? Que Incluyes cubre la transporte, me accesibilidad. parece fantástico, sí. Así es, que bueno, tan solo acá en el estado de Veracruz también tenemos bastante trabajo pendiente en ese asunto. Ha habido avances, hay que reconocer que ha habido avances, pero necesitamos seguir construyendo en este sentido, ¿no? Y para eso, en Veracruz tampoco hay una ley de accesibilidad, de hecho, se trabajó en la iniciativa para presentar la ley de accesibilidad en Veracruz, sin embargo, hay que impulsarla, porque ahí por ahí se quedó un poco atorada. Entonces, el punto es que si la sacamos a nivel federal, ya sea más fácil que los congresos locales puedan mover también el tema y se vuelva un movimiento nacional, porque siempre lo he dicho, si una persona no tiene ni la oportunidad de salir de su casa por la falta de accesibilidad, ¿qué podemos esperar para garantizarle el resto de sus derechos? Por eso siempre lo he visto como un derecho llave, ¿no? Si no tenemos accesibilidad, no podemos abrir ninguna otra puerta. Entonces, ese para mí es el punto de partida. Y bueno, en el mismo sentido, y justo escuchando, perdón que no me calle, pero es bien interesante lo que quiero decir. Escuchando a la compañera Gina que estuvo platicando hace rato de justo ver a las personas con discapacidad como consumidores, porque lo somos, ¿no? Y de muchas cosas, vaya, tenemos una vida, por lo tanto consumimos todo. En el sentido del turismo, en Veracruz, bueno, somos un estado turístico, totalmente. Y tenemos también este proyecto para trabajar en un turismo accesible, es decir, que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de consumir el turismo Claro. y, insisto, también ha habido grandes avances en accesibilidad justamente en temas turísticos, pero tenemos que seguir trabajando e impulsar esa información, que se conozca que Veracruz tiene esa puerta abierta y que vamos a abrir más puertas en ese sentido. Trabajar el tema del turismo accesible, incluyente, es un proyecto que ya estamos iniciando también en conjunto con el gobierno del estado y impulsarle para saber que las personas con discapacidad merecen divertirse también, conocer el estado sin dificultades y los acompañantes, porque justo eso que comentaban hace un momento de no nada más es la persona con discapacidad, sino el contexto que le rodea, que por lo menos son de 2 a 4 personas, ¿no? Así Que es. les acompañan, nos acompañan, me incluyo, nos acompañan, nos ayudan, nos viven con nosotros la discapacidad y por lo tanto, efectivamente no hablamos en Veracruz, por lo menos es más de 1,5 millones de personas con discapacidad, es decir, cerca del 20%, casi el 20% de personas con discapacidad en Veracruz. Entonces, imagínate la cantidad de personas que tenemos que incluir en todos los conceptos, ¿no? Claro. Oye, Kenia, pues a ver, entonces ya estás haciendo la iniciativa. Yo te quiero decir que la idea de una ley general de accesibilidad, que yo nada más la había pensado
a la información y física, pero si tú incluyes transporte es una forma de cerrar la pinza de manera grandiosa. Ha estado presente desde hace muchos años en el deseo de muchísimas organizaciones y alguna vez lo platiqué con Ricardo Monreal, que es el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ahora. Él es un gran aliado porque tiene un nieto con discapacidad, ¿sabías tú? Sí, la verdad es que el doctor Ricardo Monreal tiene todo mi respeto. Por supuesto que ha sido un gran aliado en la Cámara de Diputados con nosotros. Vayan, personalmente lo puedo decir, no he tenido yo ningún detalle en cuestión de accesibilidad justamente de estos ajustes razonables que se han ido haciendo de manera paulatina. Desde que entramos nos sentamos a platicar con él a ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que tenemos que hacer para que ustedes se desarrollen en igualdad de condiciones y de oportunidades, y se ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí decir, el doctor tiene una enorme conciencia justo porque vive de alguna manera la discapacidad y jamás ha mostrado algún tope, alguna barrera que haya querido poner, jamás lo hemos visto así. Al contrario, insisto, siempre ha sido muy abierto en el tema de las necesidades específicas y de llevarlo a cabo, ¿no? Porque una cosa a veces es decir y otra cosa es hacer. Sin embargo, con él no lo hemos visto así, al contrario, él dice y hace. Entonces, eso siempre se agradece, ¿no? Que si estamos trabajando juntos, realmente lo hagamos como el equipo que somos y tengamos todos las mismas oportunidades, ¿no? Y sin duda alguna lo hemos hecho así por esta gran conciencia que él tiene. ¿Y ya platicaste de tu de que quieres sacar la Ley General de Accesibilidad con él? No, justo yo me ando comprometiendo por Ah, muy otras bien, pues que partes. se entere. Ricardo Monreal, vamos a sacar una Ley No, General de Accesibilidad. Esta legislatura. primeramente Dios, yo sé que no vamos a tener negativas porque, pues, ¿quién puede decir que no al avance de tantísimas personas que lo necesitamos? La verdad es que, insisto, y bajo la conciencia que él siempre ha mostrado, yo sé que vamos a tener el respaldo, primeramente Dios, de él y de todos los compañeros y compañeras diputadas, diputados, que seguramente lo vamos a sacar adelante. Claro, pues todo con su proceso que debe llevar. Digo, yo qué más quisiera que mañana mismo presentáramos la iniciativa, pero no es tan sencillo, ¿no? Entonces, No en está. ese, claro, en ese sentido, sí, obviamente, ahorita hubo muchos temas, ¿no? Y tuvimos ahí en el primer periodo de sesiones bastantes temas que desahogar, gracias a Dios, y sacamos adelante muchas cosas donde que el tiempo de pronto nos come, pero el tema es, ahorita quizá que estamos en un periodo de receso, ya platicar más en corto ciertos temas como este, justamente plantearlo y trabajarlo obviamente con el coordinador, que pues es quien también debe darnos luz verde Claro. para muchas cosas. Sí, dile que le saludo y que recuerde que al inicio de la legislatura pasada en el Senado ya había dicho que sí a esto. Ahí está, entonces ya está. No, no se Dice, preocupen. ¿Sabe qué pasa? Que a lo mejor en aquel momento el sí se quedó en que quizá no hubo quien lo llevara a cabo, no quien lo ejecutara. tenemos aquí, Kenia. Gracias. Y a los 11 diputados, además, y diputadas que estamos con una discapacidad, que tenemos que unirnos en este tema, independientemente de ideologías políticas y lo que sea, lo que nuestra bandera en este sentido, Las que estamos pues es viendo la en pantalla nos falta una. Sí, regrésalo a Lina, por favor. Miren, tenemos a 11, nos falta entrevistar al 11º, pero bueno, está María del Carmen Nava del Partido Verde, María Leonor Noyola Cervantes, también del Partido Verde, José Luis Hernández Pérez del Partido Verde, Elizabeth Martínez Álvarez del PAN, Mariana Jiménez Zamora del PAN, Mónica Herrera Villavicencio de Morena, tú, Kenia de Morena, Catarina Díaz Vilchis de Morena, Carlos Sánchez Barrios de Morena y Juan Armando Ruiz Hernández, que es, bueno, un aliado desde hace muchísimo tiempo, que llegó por Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, pues sí son una bancada, Sí, ¿no? así es, la verdad es que sí somos bastantes. Efectivamente,
nunca habíamos visto tantos legisladores con discapacidad y es por eso el momento de unirnos y trabajar estos temas juntos, porque pues es por el bien de todos, ¿no? Al final del día, insisto, ideologías políticas todos tenemos, pero nuestra ideología principal pues es la inclusión de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, porque no nada más trabajamos para el sector que representamos como tal, sino para todos los sectores en situación de vulnerabilidad y tenemos que ponernos esa bandera por principio y sacar adelante los temas juntos. Exacto. Bueno, Kenia, pues ya nos tenemos que despedir, pero antes quiero que me digas cuál es tu deseo para 2025. Mi deseo para 2025, no, hombre, pues de manera personal, seguir siendo la más feliz del mundo, seguir pues sintiéndome muy contenta y satisfecha con el trabajo que estamos haciendo y sacar adelante la iniciativa del turismo accesible e incluyente y tener un gran avance en la Ley General para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad. Ese es mi mayor deseo, que tengamos ya un gran avance para que el próximo diciembre que estemos platicando en este espacio, primeramente Dios, ya digamos, ya la presentamos, por lo menos ya la presentamos, ¿no? Porque, insisto, es un proceso no tan sencillo. Porque es una ley general, que implicaría la obligatoriedad de todos los estados de la República. Pero bueno, Así es. aplausos visuales, Kenia. Estoy aplaudiendo en lengua de señas para ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por No, estar hombre, en gracias. esta transmisión y estemos en contacto. Claro que sí, no, hombre, encantadísima, insisto, trabajemos en equipo, yo seré la más feliz. Muchas gracias por el espacio, Katia, te deseo todas las bendiciones del mundo y que tu trabajo siempre siga brillando como hasta el día de hoy. Ha sido un honor compartir este espacio y que sigamos trabajando juntas. Yo voy a ser la más feliz del mundo y se cumplirá mi deseo entonces de seguir siendo muy feliz. Qué bueno. Muchísimas gracias, Kenia. Y saludos hasta Veracruz también, donde hemos tenido permisos de la gobernadora Nale, pero bueno, de eso hablamos en otra ocasión. Sí, claro, con mucho gusto y la invitamos también, hombre, es una extraordinaria gobernadora. Muy bien. Muchas gracias, Kenia. Que tengas muy buen día. Igualmente, gracias, Katia. Un abrazo a todos, todas quienes nos escuchan, nos ven. Gracias por todo y a sus órdenes siempre. Síganme en redes sociales, Kenia Muñiz Cabrera. Kenia Muñiz Cabrera. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Kenia. Bueno, pues